todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Bienvenidos una vez más a su programa La Luz del Mundo. Te habla hoy su hermano David Pérez. Les hace un muy cordial saludo y les deseamos que la paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en el corazón de cada uno de ustedes. Como lo hacen cada semana, les queremos agradecer, ¿verdad?, por su sintonía y ojalá y este programa al igual sea de su agrado. Nuestra hermana Noemí nos acompaña el día de hoy, como siempre. Noemí, la paz del Señor. Amén, David, la paz del Señor sea contigo y también con todos nuestros hermanos televidentes que semana tras semana nos permiten llegar hasta su hogar con nuestros temas, nuestras reflexiones, los testimonios que nuestros hermanos miembros de la Iglesia La Luz del Mundo nos comparten. Y además de todo esto, pues en esta ocasión les queremos mandar saludos a las personas que nos hacen llegar sus llamadas y también sus comentarios. Así es, Noemí. Bueno, tenemos un tema muy interesante el día de ahora. Un solo Dios. ¿Qué es un solo Dios? ¿Por qué ese tema? Bueno, quizás en alguna ocasión, como Noemí, sin duda nosotros los hemos escuchado, personas que dicen, no, mi Dios es el dinero, mi Dios es mi carro, mi Dios es hasta, dicen algunos, mi Dios es mi hijo y de ahí no quiero saber más. Otras personas dicen, pues yo en realidad no creo en Dios. Pero, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, nuestros hermanos miembros de la Iglesia La Luz del Mundo nos van a estar platicando más acerca de lo que las Sagradas Escrituras nos describen acerca de este único Dios verdadero. Pues lo invitamos a usted, querido televidente, a que se quede con nosotros, porque además de nuestro tema vamos a tener avances de la construcción y muchas cosas más. Así es. Bueno, pues vamos a ver lo que nuestros hermanos nos tienen que decir y vamos a empezar nuestro programa. Adelante. ¿Cuántos dioses? ¿Cuántos señores? El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos señores? Vamos a agarrar las Sagradas Escrituras para apoyarnos en este tema. Es un tema que en la actualidad, bueno, diferentes opiniones, diferentes creencias. Muchas personas dicen que debe de haber un Dios para cada cosa. Muchas personas así lo tienen, así lo practican. El Dios para la salud, el Dios para el trabajo, el Dios para el bienestar, para que te vaya bien, para que saques buenas calificaciones, para que logres un buen trabajo. Pero ¿qué nos habla las Sagradas Escrituras? La Biblia. Es ese mapa para encontrar ese tesoro. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de esto? Bueno, desde el inicio, desde el Génesis nos habla y nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ha hecho un orden perfecto, tan perfecto que el sol nunca ha fallado, tan perfecto que nunca vamos a mirar que los mares o las estrellas no se sujeten a un orden. Y ese orden es de nuestro Dios. Aunque la mente humana empiece a pensar y a divagar sobre otras cosas, decía el salmista, el rey David, en uno de sus salmos, en aquel salmo número 14, en el versículo 1, unas palabras que eran estas: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice así? El necio. Aquel que aún mirando las cosas con sus propios ojos, no quiere aceptar, se encierra en su necedad, no quiere aceptar que hubo un creador que las formó. Aquel que aún palpando
a las maravillas de Dios, si hablamos del mar, mirando las estrellas, el sol, la luna. Dice que Dios hizo el sol para que señoreare de día y la luna para que señoreare de noche. Y cada cosa de una manera tan ordenada, tan especial. Y aún así, decía el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Las cosas se han hecho solas, las cosas se han hecho por vía de la naturaleza. No es así. La misma naturaleza es obra de Dios, es obra del Creador, de aquel dueño de la vida, de aquel dueño de todas las cosas, aquel que nos da la vida a nosotros mismos. El mismo salmista, reconociendo ese poder, ese único ser supremo, decía en otro salmo, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aparentemente ya no hay uno, sino dos. Vamos a pensar, vamos a meditar en este punto, porque de ahí es donde las personas, donde las gentes, es donde se confunden. Más adelante nos habla la Escritura de cómo Dios es solamente Él y no hay Dios fuera de Él. Pero vamos a ir viendo texto tras texto, comprobando. Entonces, ¿por qué dice la Sagrada Escritura que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? También dice que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz, dice, de la tierra, sobre las aguas del mar. Ahí estaba el Espíritu de Dios, ese Espíritu perteneciente a Dios. Entonces no era dos, no eran dos dioses, no eran tres dioses. Era el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, no hay otro Dios fuera del único creador del cielo y la tierra. Los mismos cielos, dice la Escritura, no lo pueden contener. Es un ser supremo, es un ser único, omnipotente, omnisciente, todo lo puede, en todo lugar está, a la hora que sea. Para Él no existe un tiempo. Ese ser supremo, ese Dios, no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Él, porque Él es el dueño del tiempo. Él es un ser sin principio y sin fin, algo incomprensible para la mente humana y para aquel que quiere todo, en todas las cosas, encontrarle una explicación lógica, siempre se va a cerrar su pensamiento a creer que hay un solo Dios, un único ser supremo, y empieza a buscarle una manera singular a las cosas y nombrando dioses por aquí, dioses por allá. Recordemos, la Sagrada Escritura nos habla allá en el tiempo de Moisés, como cuando Moisés dice que sube a recibir las leyes, sube a aquel lugar y el pueblo se desespera y piensa, dice Moisés, ya no va a volver, y le piden a Aarón que les haga un ídolo, un dios. Posteriormente dice las Sagradas Escrituras que Aarón hace un becerro de oro, de aquellos pendientes, de aquellos joyas que traían el pueblo de Israel, de aquellos cosas que habían traído de aquel lugar donde fueron esclavos, de aquellas cosas que se trajeron de aquel lugar. Dice que todos dieron ese oro y lo fundieron e hicieron un dios. Y dice Aarón, dice, este es tu Dios que te sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. ¿Realmente ese era el Dios que lo había libertado? ¿Realmente ese era el Dios que lo había sacado, dice, con mano fuerte y brazo extendido? ¿Aquel que hizo que el mar se abriera en dos? ¿Realmente habrá sido ese animal hecho de oro, fundido? O las mentes de estas personas empezaron a trastornarse, empezaron a quitarle la gloria de ese gran Dios, del único Dios, que les mostró maravillas en el desierto, que les dio de comer, que los alimentó, que les dio de beber, que los guardó de una muerte segura en el desierto.
Pero ¿qué dice el pueblo? Haznos un Dios. ¿Por qué el pueblo se empeña en esto? Porque traían las costumbres de aquel pueblo donde más de 400 años había sido esclavo. Un pueblo que tenía dioses, tenía ídolos, tenía imágenes. Pero Dios que es celoso, le dice a Moisés, desciende, dice, porque tu pueblo se ha corrompido. Baja, dice Moisés. Al ver todo lo que estaba haciendo el pueblo, se enciende, dice, en grande ira, en grande celo, y avienta, dice, las piedras, las tablas, esas tablas donde habían sido escritas algunos de los mandamientos de Dios, dice que los arroja y se parten en el celo que él tenía. Y dice, posteriormente, que vuelve, dice, a derretir, dice, este becerro, lo muele, dice, y posteriormente se los da a beber. Para que vean su Dios. Terminó en sus vientres y después a la letrina. Las gentes se afanan, las gentes piensan crear un Dios con sus manos. Las gentes se entregan y forman alguna figura, ellos con sus manos la forman y luego van y le dicen, mi Dios eres tú. Así decía el predicador en la Biblia cuando dice que aquel leñador que va y trae leña para su casa, para calentarse, para quizás calentar un poco de comida y alimentarse, de esa leña, de esa madera, de ese árbol que trajo, y de lo que le sobró de esa leña, empieza a fabricar una imagen, empieza a fabricar, vamos a decirlo, pues, un Dios, entre comillas. ¿Por qué digo yo un Dios? Porque dice que Él lo fabrica, Él lo hace, y luego le llama, mi Dios eres tú, le dice. Cuando la Escritura nos dice que no son dioses los que se hacen con las manos. No, al contrario, si razonamos, si pensamos un poquito, el que nos hizo las manos, pues fue ese Dios supremo. El que nos hizo el habla, el que nos dio la vista, el que nos dio todo lo que nuestro cuerpo puede sentir, los sentidos, el ojo, la vista, el olfato, todas esas cosas fueron creadas de un Dios. No podemos nosotros llamarle Dios a algo que nosotros mismos le damos forma, le damos imagen. No, eso es imposible. Dios es una palabra para el único supremo, el único poderoso. No hay otro. Decía el salmista David en uno de sus salmos, los ídolos de las gentes son plata, son oro, obra de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y luego añade con esa completa seguridad, oh Israel, confía en Jehová. El profeta Elías mandó hacer un holocausto. En aquel entonces la Sagrada Escritura nos habla, ya que el pueblo de Israel claudicaba en dos pareceres acerca de Jehová nuestro Dios, y acerca de Baal, un ídolo. Y ya nos habla las Sagradas Escrituras que después de esto, Elías les dice a estos profetas que clamen a su Dios. Y empiezan ellos a clamar, empiezan ellos a pedirle que cayera de fuego del cielo para que consumiera aquel holocausto, para que comprobara con esto quién era el Dios. Entonces ya nos habla las Sagradas Escrituras que ellos empezaron a clamar, y este Dios, este ídolo, no respondía. Y seguían clamando. Y dice el profeta en ese entonces, síganle, sigan clamando, quizás está durmiendo, ustedes sigan clamando. Y el profeta, pareciera como que el profeta se estaba burlando, pero no, él sabía, él conocía que solamente había un solo Dios. Y él les estaba demostrando con eso que no había otro. Y les decía, insistan, tanto que estos profetas, dice que se empezaron a golpear, a rajar, dice, empezaron a sangrarse. Y su Dios, su ídolo, nunca contestó. Llegó el turno del profeta
Elías. Llegó su turno, dice que manda a poner ese holocausto, y no solamente que pone ese animal, sino que manda, dice, a echar agua encima de ese holocausto. Y dice que en el momento que él se arrodilla, empieza a clamarle a Dios, al único Dios. Dice que al instante desciende fuego del cielo y consume todo aquello. Y no solamente el animal, sino el agua, todo lo que estaba en ese momento fue consumido. Con esto queda comprobado que solamente hay un solo Dios. Qué bueno que sigue con nosotros en este su programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Como ya han estado viendo, nuestros hermanos nos han estado dando testimonio de un solo Dios real y verdadero. Y cómo este Dios a nosotros los hombres nos permite sentirlo, pero también se muestra intangible e invisible. Pero la importancia que es el conocer a este Dios y lo hermoso, lo precioso que es que este Dios nos conoce a nosotros. Así es, y bueno, como nos dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Este Dios no es un Dios creado por las manos de los hombres. No es un Dios que podríamos nosotros haber inventado. Y además, no es un Dios que tuvo principio. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios es eterno, no tiene principio ni tendrá final. Así es. Y pues como dice una alabanza, ¿verdad, Noemí, que entonamos? Dice que nuestro Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nuestro Dios lo puede todo. Así es. Que nuestro Dios en todo lugar está y que todo lo sabe. Así es, David. Pues a este Dios es al que tú y yo servimos. Así es. Y al que invitamos a nuestro televidente a que conozca. Bueno, además en este programa pues tenemos avances de la construcción, porque como ya han de saber nuestros hermanos trabajadores, están construyendo casa de oración y lo hacen para agradar y para servir a un Dios vivo. Engrandeced y ensalzad el santo nombre del Señor, glorificad y alabad el dulce nombre de mi Dios, porque su nombre es digno, con poder y bondad, porque su nombre es digno. Confiando en su poder venceremos a Satán, confiando en su poder el Señor nos sostendrá. Oh jóvenes, venid y luchemos contra el mal, el Señor nos guiará. Pues vamos todos a luchar, que grande es nuestro Rey, y al enemigo vamos a vencer. Y con valor seguir hoy todos contra el mal, que juntos vamos a triunfar. Cantad a Dios con devoción y con valor seguir. A nuestro Dios el vencedor luchemos hasta el fin. Engrandeced a nuestro Dios con grande devoción y amor, brindadle hoy tu corazón y saldrás vencedor. Engrandeced a Dios con grande devoción y amor, brindadle hoy tu corazón y saldrás vencedor. A nuestro Dios el vencedor luchemos hasta el fin. Engrandeced a Dios y alabadle a Él, porque en su santo nombre por los siglos digno es. Engrandeced a Dios y alabadle a Él, porque en su santo nombre por los siglos digno es.
corazón a nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Suben los cánticos en la tierra cantando glorias a nuestro Dios. Demos la gloria a aquel que hizo los cielos con esplendor. Cantemos cánticos al Señor. Suben los cánticos en la tierra cantando glorias a nuestro Dios. Demos la gloria a aquel que hizo los cielos con esplendor. Cantemos cánticos al Señor. Como hemos oído de parte de nuestros hermanos, es muy cierto. Hay un solo Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Él. Muchas personas, y lo hemos mirado en tiempos antiguos, en tiempos presentes, tratan de asemejar aquella gloria tan grande, tan divina de nuestro Dios, y la tratan de comparar a un Dios de hierro, a un Dios de madera, de metal. Y como diciendo, Dios pues no tiene poder para hacer todas las cosas, no tiene capacidad para hacer que el sol salga, que la luna salga, que los mares estén bajo un orden completo. Dios no tiene poder para eso. Tiene que haber muchos dioses. Tiene que haber un Dios del sol, un Dios de las estrellas, un Dios de los frutos, de la agricultura, tantos dioses que se hacen las personas. Pero si nos ponemos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en lo que Cristo nos ha dicho, solamente hay un solo Dios y nada hay en esta tierra que se asemeje a Él. Había un hombre de Dios. Cuando él predicaba, él hablaba de Jesucristo, hablaba de Dios, y aquellas gentes no lo recibieron. Al contrario, decidieron quitarle la vida, apedrearlo. Cuando él estaba agonizando, voltea al cielo y dice, veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, a Jesucristo, al lado de Dios. Solamente hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice que viajaba a una ciudad llamada Atenas, un lugar donde la gente estaba acostumbrada pues a adorar varios dioses, supuestos dioses inventados por ellos. Ya ponían un altar de un dios en un lado, ya ponían altar de otro dios en otro lado, sus dioses de esas personas, los que ellos imaginaron, los que ellos formaron, los que ellos les dieron una existencia. El hombre a su Dios, a su imagen, a su pensamiento, a su criterio. Eso es lo que hizo el hombre. Y caminaba el apóstol Pablo por esa ciudad de Atenas, y entre todos esos dioses que había, entre todos esos altares que había uno donde existía una inscripción, unas letras que decían, este altar al Dios no conocido. Y le adoraban, y le servían sin conocerlo, como pensando, pues si no nos sirve este Dios, entonces está aquel. Y si este no nos cumple, entonces está el otro. Y si en todos fallamos, pues entonces al que no conocemos. Bueno, esa es la gente cuando pues se encierra en esa necedad de no querer reconocer al único Dios. Y no hay fuera de Él otro. Por eso decían, al Dios no conocido, aquel que es espíritu, aquel que no tiene una imagen, aquel que no tiene una forma física, porque Dios es espíritu. Dice la Escritura, es espíritu y poderoso. Santiago nos dice en una de sus escrituras, hablando de la fe y de lo que es creer en Dios, dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué entendemos por esto? Que no es suficiente el decir, yo creo en un solo Dios. Yo no tengo altares o ídolos, yo nada más creo en un solo Dios. No es suficiente el creer, sino el hacer la voluntad de Dios. Porque Dios a cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un deseo, y eso es lo que debemos buscar, agradarle y servirle. No van a poder verlo nuestros ojos materiales a ese ser supremo, pero sí lo puedes sentir en tu corazón cuando ese Dios está cerca de ti o cuando tú te acercas a Él. Lo puedes sentir. Así como el aire que camina por el ambiente y lo sientes en tu piel, en tu cara, así se siente el Espíritu de Dios, pero en el corazón, en el alma. Te invitamos para que medites, te invitamos para que analices, te invitamos para que conozcas el Dios de la Iglesia La Luz del Mundo. No muchos, no dos, no tres, uno. Una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos. Ese es nuestro Dios, un solo Dios y un solo mediador, el cual es Jesucristo. Hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos que haya sido de su agrado, de su provecho, y ojalá, ¿verdad?, nos sigan acompañando, les seguimos haciendo la invitación. Así es. El día de hoy nuestro tema fue un solo Dios y aprendimos a través de los testimonios de nuestros hermanos que nos hablaron que Él es soberano, que existe, que no tiene ni principio, no tiene ni fin, que no puede ser hecho por manos de hombres, y además que tenemos un mediador entre nosotros hombres y nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que si alguna cosa queremos o si algo vamos a hacer, debe ser a través del nombre de Jesucristo. No se puede hacer nada sin invocarse ese nombre, ¿verdad? Y que a través de este nombre, al ser invocado, pues podemos esperar que este Dios todopoderoso nos conteste. A este Dios único y verdadero te invitamos a que lo conozcas y que nos acompañes en la escuela dominical hoy a las 10 de la mañana en el 1206 Norte Laurel Avenida. Aquí te estamos esperando. Llámanos al 602-254-0989. Te esperamos con los brazos abiertos. Así es, y bueno, pues nos queremos despedir. Les deseamos que la paz y que la gracia del Señor Jesucristo more sus corazones. Que Dios les bendiga.